Señoras y señores, continuamos en estas charlas especiales, entrevistas de cierre de semana, y es un placer enorme. Además lo teníamos recontra pendiente, la charla del último disco. Fede Lima, socio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda vos? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, lo sabremos al final, creo que algunas cosas ya sabemos, pero está bueno como ir recordando algunas cosas. Yo me anoté algunas cositas y ahí vamos charlando y vamos desarrollando un poco lo que fue todo este proceso para llegar a lo sabremos al final, último disco editado a fin del año pasado de la gente de Socio. Lo primero que nombro es la pandemia, y también te nombro que lo hiciste como muy de referencia, que se generó como mucho conciencia de grupo, ¿no? O sea, una cuestión que ese aislamiento y lo que sucedió en el mundo generó en Socio como una cuestión de un grupo, ¿no? Un grupo humano, fortalecimiento de un grupo humano a través de esa incertidumbre que se vivía, a través de esa reflexión que se generaba, a través de charlas, de tener un tiempo para charlar, para encontrarse, elaborar en el estudio, ¿no? De eso de que de alguna manera genera como un laburo diferente a otros discos anteriores. Empezar por ahí, a meterme un poco en esa cocina, pandemia y creación de lo que iba a empezar a hacer, lo sabremos al final. Mirá, allá por el 2019 nosotros ya teníamos la idea de convertir a Socio en un proyecto grupal y dejar de ser un proyecto solista, que ya algo de eso había pasado en Mini Glorias, porque fue como el primer disco que, digamos, que se armó ensayando y tocando con la banda, que ya estaba. Entonces ahí ya como que, viste, los demás empezaron a meter su cuchara. No era lo mismo que Aurora o el primero, que eran como más de armado de computadora, y después medio que los músicos venían, aprendían un poco qué era lo que se había armado con el productor y grababan. Además un trabajito personal tuyo, después laburo con el productor, y ahí aparecían los músicos. Claro. En este caso, venís, presentabas la idea y ahí se empezaba a gestar en la sala. Exactamente, entonces ya eso lo empezamos a hacer ya tocando juntos. Y ahí cuando, viste, ahí ya cambió la cosa. Fue como que hubo digamos, empezó el sonido de ellos a sonar, viste. De hecho es un disco mucho más despojado que los anteriores, porque es un disco de banda, viste, no había electrónica, no había nada de eso. Entonces bueno, ya en el 2019 ya la idea estaba. Y empezamos como con ese rumbo, empezamos a juntarnos en ese plan. Esas primeras juntadas, digamos, que quedó muy poco. No fueron tan fructíferas. Todavía no teníamos claro cómo hacerlo, digamos, ¿no? Yo creo. Y ya en el 2020, cuando arrancó, digamos, ese año, nosotros veníamos tocando lindo, ese arranque de 2020. De hecho, ya para marzo habíamos tocado como 3 veces, que para nosotros es un montón. Habíamos hecho un par de Magnolios, habíamos tocado en Inmigrantes, y de hecho teníamos un Inmigrante, una fecha el 13 de marzo. El día D, que no se pudo hacer porque el tecladista no podía. Así, último momento, la tuvimos que bajar. Entonces, esas cosas, ¿no? De que nunca sabes qué hubiera pasado si hubiéramos tocado o no. Pero bueno, o sea, ahí nos encerramos, ¿no? Como todo el mundo. Y ahí, digamos, bueno, eso, yo creo que ese tiempo que tuvimos entre que dejamos de querer componer entre todos y ese momento que la pandemia nos dejó de marzo hasta junio, que fue cuando la gente se pudo volver a juntar de nuevo, ahí yo creo que pasaron cosas, viste, cada uno reflexionó, tuvo sus situaciones, viste, cada uno individual, pero bueno. Lo que sí pasó es que en ese tiempo yo lo que hice fue como empezar a bajar canciones nuevas que tenía, por lo menos lo que yo tenía, una acustiquita, una voz, algún coro, una pandereta, y se las iba pasando a la banda. Ya cuando arrancamos junio, como que ya todo el mundo estaba como en otra actitud, viste, onda, como que fue como que pasó algo ahí, y nada, y fue como muy fácil hacerlo. O sea, como que en ese periodo, viste, a todo el mundo le cayó la ficha de cómo teníamos que hacerlo, de alguna manera. Sin dar muchas directrices. Sí, ¿no? O sea, el universo se alineó, digamos, dentro de la banda, y eso empezó a pasar. Todo el mundo como estaba de acuerdo en las cosas, era como fácil. Y bueno, y empezaron a aparecer canciones. Y hubo mucho tiempo, o sea, en ese momento nos pudimos juntar como 3 veces por semana, que para nosotros es un delirio.
de cantidad, ¿no? O sea, en la vida real, sin pandemia, eso es muy difícil para nosotros, a no ser que estemos por presentar algún toque medio grande o algo de eso. Como por ejemplo la presentación del disco. Pero bueno, y bastante tiempo, además teníamos tiempo, no sé, 3 horas por ensayo, ¿viste? Era como que tal, lo hacíamos en mi casa, yo tengo un estudio, ahí tengo batería, todo. Y bueno, y ahí empezó digamos, es el envión, el embrión de Los Sabremos al final, donde empezaron a caer un montón de canciones, o sea, no solo de lo que yo traía, sino de canciones de ellos. Y además también eso que vos contabas ahí un poquito antes, ¿no? Eso del diálogo, ¿no? O sea, como parábamos de ensayar, y bueno, y ahí hablábamos un poco, hacíamos un poco de catarsis cada uno de las cosas que ¿no? vivía. Sentido de pertenencia, me parece Claro. que eso como que generó. Claro, o sea, la pandemia fue la que terminó, digamos, básicamente, de poder, de llegar a ese lugar, digamos, que queríamos. El lado positivo. El lado sería, positivo, ¿no? Sería de todo eso. Y bueno, y a partir de ahí empezó, ponerle, ese laburo duró hasta fin de año, ponerle diciembre, noviembre, por ahí, toda esa composición grupal en la que salió un montón de material. Bien, ya me mandaste algunos conceptos iniciales del disco, ¿no? Y ahora te quiero llevar un poquito más. ¿Cuáles fueron las canciones que dieron inicio, ¿no? Porque fueron, está bien, estamos trabajando en un disco, pero vos ya te das cuenta que hay una o dos que de alguna manera empiezan como a acomodar la historia. ¿Cuáles fueron? Esas que vinieron desde marzo a junio, vos que empezaste a bajar, las que fueron apareciendo ya en el momento que empezaron a juntarse después de junio en la pandemia, o inclusive de esas pocas cosas que quedaron de ese 2019, algo se rescata y genera como el inicio, ¿no? O siempre hay como un inicio o los despertadores que también hicimos esta canción, porque yo después veo, vamos a hacer un análisis, que hay como canciones que tienen como una correlación, entonces ver si una le disparó a otra para entender un poco el viaje, ¿no? Sí, al principio no estaba tan claro, o sea, fue como bajar material. Yo de hecho rescaté alguna cosa que tenía vieja, pero todo eso del 2019, como ese comienzo, no quedó nada, o sea, no prosperó. Entonces fue como todo más de cero. Había alguna canción, por ejemplo, que había quedado no sé, era Tiempos de Aurora, por ejemplo, cosas así, que recién terminó grabándose en este disco. Pero en realidad fue como bastante... Yo creo que en un momento nos dimos cuenta cuál era el disco, no por, digamos, por esta canción me encanta o esto o lo otro, sino que como que el filtro inicial, o sea, antes de todo, fue como que vimos que había algunas que eran parecidas a Mini Glorias, por ejemplo, y algunas no. Entonces dijimos, vamos a dejar, o sea, o vamos a digamos, elaborar más las que no se parecen a Mini Glorias. O era una continuación o era otro concepto. Exacto, diferente. Como que nos encontramos con dos corrientes dentro de las canciones. Era una que son como la continuación, digamos, de Mini Glorias, natural, y otras que aportaban otra cosa. Y yo creo que de las 25, digamos, que hicimos, o por lo menos, no sé si eran canciones completas, pero sí, había las 25 ideas, 25 prototipos, posibles, embriones, claro, de todo eso. En un momento nosotros hicimos un filtro, onda como antes de llegar a un productor, antes de nada, dijimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a dejar de esto? Y bueno, vamos a dejar las que no se parecen a Mini Gloria, tipo las que tenían otra cosa. Y después cuando hicimos ese filtro, con el tiempo, o sea, con el diario del lunes, digamos, fue muy gracioso porque en realidad eran como las que quedaron, eran un poco más agretas, digamos, ¿no? O sea, como que vimos que había una camada que era bastante parecida a Mini Glorias, o sea, parecía en el sentido del espíritu que había, que eran más luminosas y todo, ¿no? Son canciones como más alegres. Y prosperó lo otro, ¿no? Como lo más de dientes apretados, digamos. O que te sugerían que esa canción, viste, podía llegar a ese lugar. Entonces me acuerdo que hicimos un filtro grande, ponerle ya para hacerlos como demos más elaborados, digamos, ¿no? De las 25 dijimos, bueno, vamos a hacer estas 13, demos de estas 13, ¿no? Y ahí empezamos a grabar esas 13, ¿no? Batería, gozo. Y además ahí ya estábamos en la situación de que había vino la segunda ola de COVID, que fue aquel verano 2021 matador, y ahí fue como que nos volvimos a separar de nuevo. Y ahí arrancó una etapa muy linda que fue grabar los demos separados. O sea,
porque habíamos hecho la composición juntos, tocando juntos en casa, pero después ahí ya no podíamos grabar de nuevo, o sea, no podíamos hacer eso de nuevo. Entonces tuvimos que idear el plan y de cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, y ahí por suerte lo pudimos hacer con un WeTransfer y el Reaper, digamos que fueron el software que nos ayudó, lo logramos hacer. Y estuvo buenísimo, fue como una cosa que... Estamos hablando del demo todavía. Del demo Para presentarle a Peralta. Exacto, de ese demo ponele que tenía 13 canciones. Y de esas 13, después ya con Peralta, lo bajamos a 10. Bien, y por ejemplo en el demo, la batería la presentan media cruda. ¿Cómo es? ¿O le dan cierta elaboración? Más o menos para que él entienda la idea. El demo era tocado, o sea, lo que hicimos el proceso era así. Yo venía el batero a mi casa, que digamos que era el que no tenía como conocimiento de grabación o eso. Y además necesitaba, para grabar, la bata es más difícil, todo eso. Entonces yo lo que hacía era grababa con un metro, o sea, ya teníamos los tempos de las canciones. Yo grababa con ese metro, grababa una guitarrita y una voz muy guía. Y él escuchando esa voz guía y eso grababa la batería. Eso se grababa en mi casa y se iba. Yo con eso después grababa mi guitarra y mi voz arriba de esa batería y eso se lo mandábamos al Checo, que es el bajista. El bajista le grababa el bajo, mandaba todo eso nuevo al tecladista, el tecladista grababa lo que se le ocurría en la casa, se lo mandaba al guitarrista y el guitarrista hacía lo mismo y todo volvía a mí. Y ahí cuando volvía a mí ya estaba la canción terminada. Esos pasos que me nombraste son los pasos que que manejaron. Sí, ese orden. Era mantenían así, canción por canción. Claro, hicimos tipo 3 sesiones de esas, ¿no? Grabamos, 4 baterías. Después al otro tiempo, 4 baterías más, y ahí hicimos esos 12 o 13, digamos, que tenían demos completos, ¿no? O sea, con todo. No había cosas por más, las batas eran tocadas, todo era tocado. Y así llegamos como a ese número, a esa selección de canciones que fue lo que le presentamos a Peralta. Mirá qué bueno. Bien, le sacaron jugo al tiempo de alguna manera, ¿no? Sí, y a la tecnología, ¿viste? Yo que sé, también o sea, más o menos a algunos les enseñé a manejar el Reaper, que es un programa de grabación y de mezcla, que es muy sencillo y además es gratuito, o sea, se puede bajar así nomás. Y después ese proyecto iba viajando por WeTransfers, digamos. Y estuvo bueno, lo pudimos hacer así, o sea, sin vernos las caras. Había alguna llamada, consulta, che, esto acá, no sé qué. Me imagino. Ponele, ¿no? Alguna videollamada también, pero para aclarar alguna cosa. Pero en realidad fue así, fue bastante... Fluido. Fue fluido porque ya salió bien eso. Bien. Bueno, vamos a meternos ahora en lo que es el laburo ya con Seba Peralta. Lo engancho al grupo porque es un loco que labura hace mucho tiempo con usted. Imagino que ya debe haber como también un conocimiento personal. 13 canciones, los demos de 13 canciones. ¿Ya le dijeron, bueno, queremos hacer un disco de día? ¿Tenés que eliminar 13 o le dieron libertad? ¿Cómo empezó el encargo del laburo? Por lo pronto, imagino que le dieron el lugar a él para la selección de las canciones, o fue en conjunto, o ya le pusieron, mirá, esta 6 no me la toqué porque está todo mal. Fue bastante conjunto todo eso. No hubo como cosas que, viste, le llevamos a él y él hizo lo que quiso. Siempre como que ya habíamos hecho un trabajo grande entre todos. Entonces era como que eso siguió, viste, onda, como que no hubo como una separación. Y él más o menos, después en un momento elegimos, sacamos esas 3, ponele, que no iban, y todos estuvimos de acuerdo en eso. O sea, y después lo que hicimos fue, cuando volvió, o sea, terminó esa segunda cepa de COVID matadora de verano 2021, cuando la gente se pudo juntar de nuevo ahí empezamos a ensayar. Ahí sí, ensayando con él en la sala. ¿Ensayando ya pensando en la grabación? Sí, y ya acomodando cosas, viste, de los demos. Yo lo que había hecho, por ejemplo, en las teclas, ¿no? Que es un disco muy de teclas. Lo remarco acá. Teclas preponderantes. Claro, ahí hubo un gran filtro porque Gera grabó de todo. O sea, me mandaban, caían tipo 8 o 9 pistas de teclado. Y yo, de esas pistas de teclado, yo ya hice un filtro, digamos, y armé algunas cosas, ¿no? De eso. Entonces después Seba estaba bueno porque es un tecladista y sabe mucho de eso, entonces medio que hubo un gran laburo de Peralta con el tecladista, ¿no? De cómo bajar eso a tierra. Yo creo que fue como lo que más se laburó que guitarras y todo eso, ¿viste? Después con él hicimos todo ese laburo de estructura, ¿viste? Pulimos un poquito las estructuras. Eso te iba a preguntar, ¿metió mucho cambio estructural o hizo pequeños ajustes? ¿Te sugirió, no, mira, acá para agregarle una partecita A, capaz que le falta un puente? ¿Pasaron esas cosas? No, ¿O venía bastante armado? Venía bastante armado ya todo. Te diría que los demos son bastante parecidos a las canciones. Lo que hubo, por ejemplo, no sé, en Iluminador hubo algún ajuste, ponerle que el último estribillo
fuera de 3 vueltas en vez de 2 como los otros, o por ejemplo que la espera entre la última estrofa y ese estribillo hubiera como un tiempo más, ponerle, viste, como cositas de sorpresas, viste, cosas así. Pero fue más que nada eso, como, viste, de tratar de afiatar la banda en alguna cosa, viste, se da cuenta, che, mirá, viste, está el bombo, ese bombo, en vez de ser tup, tup, tiene que hacer tup, no, tup, ponele, ¿no? Ya en el detalle, ¿no? Ya estábamos, porque ya habíamos hecho un laburo grande. La preproducción, sí, digamos, fue bastante importante. Claro, ya había pasado un año. Claro. Cuando nos volvimos a juntar, o sea, cuando empezamos a juntarnos con él, casi había pasado un año de todo ese proceso. Pasó un año entre el comienzo de la composición, la preproducción y que se grabó, fue un año. Me detengo en 2 cosas. También hablando del laburo de la producción de Seba Peralta. Te nombro acá las teclas preponderantes, ¿no? De Gerardo. Háblame un poquito más de ese laburo, porque me parece que es algo como un elemento, si bien aparecen en las anteriores, pero creo que el teclado acá tiene como un elemento de preponderancia y como que aparece algo nuevo, o un elemento nuevo en Socio. Y lo otro, el orden, porque el orden de las canciones me parece que está bastante bien, pero tiene como momentos donde se juntan ciertas sensaciones más bajas, ¿no? Hay un momento donde están las canciones, yo les puse un cancionero más dulce, una cosa así, ¿no? Como que siento que está como ajustado en bloques, sí, el disco. Entonces, sí. ¿Cómo fue ese armado con el laburo de Sebastián? Y las teclas, viste, fue como... Lo que pasó del cambio fue que Mini Glorias, las teclas están como más de fondo. Y además fue cuando empezó Gerardo a tocar con nosotros. Entonces, estaba más timidón todavía. Y ahí medio que lo dirigíamos nosotros, ¿viste? Era como... Acá, y además Mini Glorias tenía un universo sonoro de teclas ya muy definido. O sea, sabíamos que era Rode, Hammond, piano y medio que está. O sea, y había algún sintetizador, pero tipo Moog, cosas muy clásicas. O sea, re eso, ¿viste? Me acuerdo que la referencia que nosotros teníamos interna era como Tom Petty and Heartbreakers. O sea, era eso lo que queríamos llegar. Entonces, ¿viste? Acá eso explotó, ¿viste? Salió como un montón de cosas y además Gera no es un tecladista, digamos, de los modernos que tiene una compu, ¿viste? Y saca los sonidos de la compu. O sea, es todo análogo. O sea, y todo lo que usamos en el disco son los teclados posta. Y es que tiene una gran colección de teclados. Y si no tiene teclado, tiene el módulo, que es como solo el sonido y le pones un controlador. Pero había Moog de verdad, había todo de verdad, ¿viste? Entonces, claro, suena más grueso todo eso también. Y realmente acá se lució, ¿viste? Lo que trajo fue como... él tiene como un universo sonoro de la música que escucha bastante diferente de lo que nosotros escuchamos. Es como el diferente de la banda, digamos. Nosotros somos más rockeros y es que eras como viene otro palo, viene como el jazz y viene como la música clásica y sobre todo del rock pop del 80. Es como el ochentero. Entonces todo lo que pasó fue que como una juxtaposición o algo así de sonidos de épocas, ¿no? O sea, como nosotros veníamos con una apuesta noventera, que era lo que nosotros queríamos hacer naturalmente, o sea, como, y él trajo una cosa ochentera que la aplicó arriba y quedó como una cosa de tiempos diferente que quedó buenísima y realmente nos encantó. Entonces ahí Peralta le dio una gran mano y después con el orden de las canciones nosotros sabíamos que el orden iba a ser difícil porque había cosas como había canciones muy serias y había canciones medio un poco un toque de humor, digamos, o lejos de lo que habíamos hecho antes. Una canción que se llama Lee Van Cleef, por ejemplo, que es una especie de lounge music, así como música de cóctel o algo así, sí, con percusión latina y toda la movida. Esta nota lo que puse yo, pero acá, y me nombraste la parte de dónde viene Gera, tiene como un sonido de xilofón. Es una marimba. Una marimba, claro. Y no sé, y me nombraste el jazz, y tiene como una cadencia jazz. Claro. Jazz rock, no sé, sí. Pero tiene como un... Viene de eso. Sale otro, se saca un poco de... Era como un poco de jugar así un poco con algo humorístico. La letra es como bastante más humorística, tipo tiene eso como es como uno que se mama, ¿viste? Dice, vos no tomo más, no sé qué, tipo le dice a los amigos, ¿no? Y como esa cosa de borrachera que viene tu amigo y te banca la toma porque vos estás hecho huasca, y habla un poquito de dónde viene, todas esas ganas de tomar, ¿no? Como de estar triste, dice... El alcohol de las heridas le pusimos, ¿no? Como ese coso, ese alcohol es de las heridas, no es de otra cosa. Para apagar heridas. Entonces venía, pero tenía una cosa jocosa, digamos, que por ese lado se vistió bien.
Entonces era difícil el orden porque después teníamos canciones tipo Monumentos, o sea, que era como Foto de Marte, que era como una cosa ahí, una cosa enorme dentro de esas 10 canciones, pues sabíamos que era una cosa rarísima, era la más pesada, fue de las primeras letras que se hizo, también la canción es de las más viejas también. ¿Estamos hablando de Fotos de Marte? Foto de Marte, es como el... Dentro del disco para nosotros era como un obelisco, así que salió arriba, ¿no? O sea, porque era como más... La más, digamos, cerrada en su letra y en todo eso. Era como un monolito negro ahí que teníamos, que no sabíamos, está en el medio del disco, o sea, es como parte agua, o sea, es como, después de eso hay un antes y un después de esa. Sí, yo la enganché con Lee Van Cleef, ahora después te explico. Es que están medio juntas, porque es como, viste, por ahí, y después hay un sector, digamos, romántico, digamos, casi al final. Sangre de amor, y las mías y Loli. Claro, eso están armados de bloques, o sea, es Profeso, esas tres, tienen como... Imagínate que nosotros queríamos hablar de la pandemia y lo que estaba pasando, bueno, es como que vienen las noticias, el disco son las noticias, y cuando llega ahí es como es interno, ¿no? Como que llega como a hablar un poco sobre lo que pasaba dentro de la pandemia en tu casa, ¿no? En la casa, o sea, como, o digamos esa parte de la familia, ¿no? Y después sigue, ¿no? O sea, al final ahí sale el zombie. Pero ese bloque, digamos, que es un bloque que está junto, que cuando lo poníamos separado no funcionaba, porque era como, te abría el disco y quedaba todo desarmado, entonces... O sea, que era la idea inicial, poner esas canciones desparramadas, y después, naturalmente, o sea, por varias cosas fueron quedando juntas, desde la armonía hasta... le encontramos ya, viste, es fácil, agarrar los temas, agarrás un VLC y empezás a hacer para atrás y lo vas cambiando de orden, a ver cuál, viste, que juega mejor con el otro, te das cuenta que hay una cosa de armonía que se engancha con el otro, o el tempo, y de todas esas vueltas, esas que terminamos juntas así, y no había vuelta. Dijimos, es así. Y quedó así. Pero sí, el orden era difícil porque teníamos como que todo lo otro, que era como, digamos, las noticias, y después teníamos Lee Van Cleef y esas tres que eran como diferentes, ¿no? O sea, como... Sí, y tiene como un equilibrio. Yo le pongo que es un disco claro, equilibrado en sensaciones. Porque si bien está el rock, está el baile, está eso estribillero característico de Socio, pero tiene un montón de cosas que de alguna manera, es más, te diría que hay como un 50 y 50% de canciones con un poco de más dinámicas o más, ¿no?, llevadas a otro beat, y otras que te mantienen en otra, sí. En un baile más tranqui, o nada, sentate y escuchala, eso, ¿no? Algo de eso, ¿no? Eso fue cosa... sí, ese es el balance que hicimos. Por eso, tío, fue como muy difícil el orden, pero se dio, ¿viste? Onda, como apenas empezamos a tratar de juntarlas, es como que el loco se armó, ¿viste? Así solito, y ya medio sabíamos también, o sea, nosotros sabíamos que el zombie iba a ser el último tema del disco, o sea, estábamos ensayando para grabarlo y ya sabíamos que ese iba a ser el final, o sea, porque era como, fue como algo que dijimos, el último es este. Por el largor del tema, viste que es un tema largo, por el desarrollo tiene un solo, que es como una coda al final que se va, viste que es como buen que... solo de teclas, marqué acá. Tiene solo de teclas y tiene tremendo solo de guitarra, y a su vez tiene como... Es como un tema raro que es como que se transforma en otro al final, y no vuelve al origen. Entonces era como ideal como para irse, ¿no? O sea, porque no podíamos volver en el ensayo a la canción. O sea, quedó ese cacho ahí y fue como que, ¿y este cacho cómo hacemos? No podemos volver. Y bueno, esto termina ahí, hay que seguirlo y terminarlo ahí. Y después vimos que era la despedida, ¿no? Que era como el final del disco. Y a su vez pasó algo muy curioso, que del orden, si vos mirás la letra un poco y lo que pasa con las letras de los primeros, es como que cierra, o sea, empieza y termina igual. Es como que vuelve a ser el loop ese. A nivel de sentido de la letra para nosotros era un poco así. No, inclusive ahora analizando contigo, creo que de alguna manera Despierto y Un Zombie Más también tienen como una cuestión musical, sí, ¿no? De sensación, ¿no? De alguna manera. Y a su vez de letra, porque está despierto, como el concepto de despierto, y después es un zombie que despierta, digamos, de ser zombie, ¿no? O sea, entonces era como, vuelve a empezar a hablar de nuevo, y el disco se hace circular de alguna manera. Está buenísimo. Bueno, te tiro algunos conceptitos así que anoté del disco, y después hacemos ahí como un tipo para el final, vamos haciendo como un análisis de cada canción, y me vas nombrando algunas cositas. Vos nombraste al principio algo como que o eran las canciones Mismo Viaje, Mini Glorias u otra cosa. Bueno, y en esa cosa dijiste, ganaron las de dientes apretados, sí, ¿no? Dijiste eso. Sí. Bueno, si bien es verdad, creo que hay como otra búsqueda de canción que te genera
Sí, otra elaboración, ponele, ¿no? O algo hasta entre comillas, hasta más rebuscado, si le querés buscar la vuelta, ¿no? Algunas canciones, no deja de ser un disco estribillero, sí. No deja de ser un disco clásico de Socio con esas melodías bien laburadas. Me da la sensación de que es un disco esperanzador, ¿no? En líneas generales, ¿no? Creo como que me termina dando una sensación de, sí, pasamos, pero está todo bien, o sea, se puede, ¿me entendés? Me da como esa sensación. Después, bueno, intenso por momentos, baja de revoluciones, y acá lo que te decía, ¿no? Las sensaciones variadas y equilibradas. Encuentro eso, en cuestiones de... Yo siempre hablo cuando hago este tipo de análisis de sensaciones que me produce la canción, ¿no? O vibraciones, ¿no? Creo que tiene momentos de esos rockeros que te generan como cierta energía, ¿no? El estribillo pegadizo, está el baile, pero están esos momentos en los cuales me siento y escucho. Claro. ¿No? Sí, resultó ser un disco mucho más esperanzador de lo que nosotros pensábamos. Por eso te decía, porque fue como la sensación que nosotros teníamos era que estábamos haciendo un disco más revolucionario, digamos, entre comillas, por decirlo de alguna manera. O un disco político, digamos, ¿no? O sea, que era como la sensación que teníamos. Pero al final hay como un montón de luz en el disco, o sea, fue como que eso estuvo bueno. Eso lo vimos al final, o sea, como lo sabremos al final, como eso, todo terminó como esa frase terminó siendo como bastante, todo se fue impregnando de esa frase, ¿no? Y medio que el disco resultó así. Siempre sabíamos, aprendemos un poco más de él a medida que nos arrimamos a terminarlo. Pero sí, hay un buen balance, y las canciones, a veces cuando hablamos de dientes apretados, por ejemplo, no sé, un ejemplo, Tinnitus, por ejemplo, ¿no? Que es una de las canciones, digamos, más política, digamos, del disco, a pesar de que es una canción de baile. Fue buscado eso, fue como decir, estoy bailando, pero te estoy hablando de otra cosa. No es tipo manito para allá, manito para acá, sino como que estamos hablando de una cosa mucho más política de lo que estamos hablando, ¿no? Como, sobre todo a nivel, no sé, yo recuerdo, viste, cuando se hizo esa canción, viste, como el momento de la pandemia en que empezó como la idea de eso, ¿no? Entonces era como, hay mucho de análisis sobre los gobernantes del mundo, ¿no? En el disco, como del sistema democrático, de los gobiernos que esperamos de nuestros gobernantes, o qué hacen nuestros gobernantes, ¿no? Sobre todo ese tipo de cosas. Y por eso, tío, o sea, el Tinnitus tiene más que ver con eso, la letra, que con otra cosa. Sí, tal cual. Bueno, vamos a hacer un análisis así de canción por canción. Bueno, arrancamos con Despierto. Yo acá te puse que es un rockero esperanzador, con un estribillo popero y bien guerrero. Esa fue la sensación que a mí me deja Despierto. Y con el invitado Teddy Correa. Hablame del invitado. Sí, el invitado es grande porque es un gran amigo. Nosotros tenemos una relación con Neyum The Noise, que es una banda brasilera que tiene como 36 años a esta altura. Son de la generación de los Paralama, de ese rock del 80 brasilero, y de la poca que quedan tocando de esa época. Nunca se bajaron. Y son de Porto Alegre, que es una zona bastante más popera que el resto de Brasil, y con el que tenemos un vínculo grande del 2009 ya. Y yo ya había estado como involucrado en sus discos. Con Peralta produjimos un par de temas una vez, ya hemos compuesto juntos. Ellos han grabado canciones de Socio, como Fan de Feinamor en portugués, por ejemplo. Viene la relación. Viene una gran relación y tal. Se sigue, más allá de que es un invitado, seguimos hablando del sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Como esos que además no habíamos podido hacerlo antes. Entonces, bueno, se hizo a distancia también. O sea, le mandamos el tema y Teddy fue y cantó allá en Porto Alegre, nos mandaron la voz y se mezcló. Así que teníamos como ese debe, de hacer algo con él. O sea, teníamos las ganas de hacer algo con él. Y bueno, y ese tema fue como que ideal, ¿viste? Por el estilo de la banda de él y todo, que no es tan punk rock, digamos, pues es un tema como dentro de semi-punk rock para lo que es Socio. Y quedó buenísimo. Y Despierto es eso, la letra es eso, ¿no? Como estar despierto en estos momentos de oscuridad, básicamente. Tal cual. Habla de eso. Iluminador. Bueno, acá lo único que digo de Iluminador, pongo el corte, hit,
es un dance rockero estribillero. Me parece que, si bien hubieron varios cortes, veo acá Autos Nuevos, Tinnitus, creo que Despierto fue uno de los cortes también. Y Iluminador fue el primero. Iluminador me parece que es que más, viste, si vos tenés que agarrar uno y decir, bueno, este es el que le pongo la ficha para que se suene en todas las radios y te lo aprenda de memoria, dale. Iluminador fue la primera que grabamos. De hecho, con Iluminador hicimos el simulacro de lo que iba a ser el disco. O sea, la grabamos antes que el disco. O sea, de las 10, o sea, cuando se grabó 9, porque Iluminador ya estaba. Pero con Iluminador hicimos la prueba de tal estudio, tal productor, tal ingeniero, tal cosa. O sea, como que hicimos, pues dijimos, vamos a probar este equipo que tenemos pensado. Y anduvo todo divino y lo hicimos igual. O sea, el resto del disco lo hicimos igual que Iluminador. Lo único que hicimos fue mezclarlo un poquito y remasterizar todo junto para que quedara adentro. Pues ya sabíamos que iba a estar dentro del disco. Y la verdad que fue, bueno, eso, ¿no? Fue como de los primeros temas que aparecieron de eso de componer grupalmente. Eso es una canción que la música la trajo Santi Juan, el batero, que trajo un par. Y ese fue el primero que trajo. O sea, cuando yo digo que ellos traen canciones, lo que hacemos es, ellos traen no sé, bloques de acordes, de armonía, cosas, y yo voy y canto arriba, algo. Me metes una melodía. Me meto una melodía y no sé cuánto, y después hago una letra. Pero claro, traen otros acordes, o sea, esa es la gracia de todo eso. Son diferentes que los míos, o diferentes secuencias, ¿viste? Cada uno tiene su mundito y te manejas dentro de tu mundito. Buenísimo, súper enriquecedor. Y bueno, y eso fue como o sea, Iluminador tiene algo de puntapié también. Claro, tal cual. Bueno, Autos Nuevos, acá lo que marqué, y mirá vos justo, es la canción más rutera que tenés. Sí. Es esa, viste, que te imaginás con el bracito en la ventanilla, haciendo ruta en el auto, y con el movimiento ese de cabeza típico, viste, hasta medio hip hopper, ¿no? Esa cosa. Sí. Lo llevé para ese lado. Y eso también lo trajo Santiago, eso fue el que trajo. Pero ese es el mejor ejemplo de composición grupal. Lo hicimos en 5 minutos el tema. O sea, Santi trajo el riff, que era eso. Piram, pam, pam, piram, pam. Y después tenía un cambio de acorde que hace pam, pam, que para él le parecía que era un estribillo. Y yo me acuerdo que lo escucho así. Ni siquiera estábamos en el estudio, estábamos en el living tomando café y él mostró eso. Le digo, eso para mí es el puente, no es el estribillo. Porque el estribillo va así y empecé a tocar sin querer acordes, tipo. O sea, hice tran con la guitarra, hice la melodía y los acordes así. Es eso. Y nos miramos así, como, ya estábamos tocando. Hicimos así y en 2 horitas tenemos el tema pronto. Hermoso. ¿Sí? Bueno, después el 4 y el 5, ya hablamos de esas canciones, pero te digo un poco lo que me pasa a mí. Lee Van Cleef y Fotos de Marte, obviamente lo que anoto, me centro a cómo venía el disco y lo que pongo es baja de revoluciones. Y acá mirá lo que te puse, a ver si estás de acuerdo o no. Me llevó a una esencia del último disco de los Arctic Monkeys. Mirá. Que el último disco de los Arctic Monkeys, si vos lo escuchás, es un disco que los tipos, todo el disco, te recontra bajan las revoluciones, te meten en un ambiente inesperado para ese momento de los Arctic Monkeys. Claro. Tienen como elementos de jazz, tienen como cositas como muy ambientales, hasta medios cosas Radiohead, no sé, ¿viste? Te meten como en ese, desde el punto de vista de sensación y vibración, me llevó un poco para... Y te los meto en un paquete, ¿no? 4 y 5. Sí. Te los meto en... Es que en ese momento era, bueno, y acá tenemos que tirar como de la fruta nueva, o sea, era como que, bueno... claro, la fruta nueva. Lee Van Cleef, que era como eso, ¿no? Que yo te decía, que es como una cosa yacera, medio lounge, medio no sé qué, con una letra un poco humorística, porque ya mismo la comparación con el actor y todo eso... que es una canción, además fue muy gracioso porque eso Lee Van Cleef salió de la idea musical de eso, existe del 2002 más o menos, una cosa que quedó grabada ahí, una melodía, y yo rescaté eso, que no tenía sentido para mí hacer como eso hasta este disco, que dije, esta melodía para andar. Y después Foto de Marte también era una canción que ya habíamos demeado un poco con algunos de socio, pero no estaba... No, era otro tempo, me acuerdo, esa le cambiamos bastante con el Santi. O sea, fue como que la agarramos entre los dos y dijimos, vamos a hacerla medio Deftones, una cosa medio pesuca así, para acá, a la mitad. Y fue como la primera letra del disco. Esa me llevó 15 versiones, más o menos, esa letra. ¿Sí? Porque era la más difícil. Yo sabía de lo que iba a hablar y era un concepto complicadísimo, porque era el capitalismo en el espacio. Imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, viste como si vos... Era como que en un momento empezamos a hablar de... Rick and Morty, claro, una cosa así delirante, ¿viste? Pero la idea mía era que poder hablar de eso, pero a nivel, ¿viste? A mí me gusta mucho como escribe Mandrake Wolf, que son pinceladas, ¿viste? Y con esas
3 frasecitas, el loco te pinta una escena entera con 2 cosas. Y bueno, yo quería hacer eso con ese concepto, era lo más difícil que se me había ocurrido en la vida, hice 15. Y llegué, cuando logré hacer esa que me gustó, hice las demás. Pero arranqué por esa, por la más difícil. Está bien. Sí, y esa es la que tiene como esa cosa re noventera, ¿no? Así como medio densota, grungeera. Y también la letra era como toda críptica, ¿no? Como una cosa así, a pesar de que tratamos de hacerla bien simple. Pero el concepto era ese, o sea, nosotros veíamos que de repente era como parte de dos charlas, tipo, hay un libro de un filósofo uruguayo, se llama Juan Grompone, que tiene como un libro que se llama La danza de Shiva, y La danza de Shiva son varios tomos, pero no los escribió juntos, algunos no los ha escrito, son 6 pero no están todos. Entonces, creo que hizo el 1, el 2, el 3, después saltó al 5, y el 4 el 6 todavía no existe. Y él decía como que en ese libro, que ahora habla sobre la historia del capitalismo, dice que para el 2060 el capitalismo ya había abarcado todo en el planeta, entonces no tenía manera de expandirse. Y eso siempre me quedó ahí. Y en otro momento empecé a ver, cuando veía tipo gente con mucha plata que hacía viajes al espacio, de paseo, viste, como esas cosas, digo, ¿y qué pasa si el capitalismo se va? ¿Entendés? O sea, del planeta. Y se expande, ¿no? O sea, como capaz que el loco le pifió y nunca calculó que eso podía salir. Y empecé a escuchar que porque vamos a hacer un hotel en la Luna y no sé qué, y que queremos llegar a Marte. Y digo, claro, pero ahí hay una movida, o sea, como salir y eso seguir expandiéndose. Y de repente vi esa imagen, ¿no? De como mandando obreros al espacio a construir algo. Y ahí salió esos miles de obreros en traje espacial, como... Y ahí, bueno, llegar a poder hacer la letra costó mucho. No, me imagino. Era muy difícil, ¿viste? Pero bueno, salió. Salió. Buen desafío. Sí. Bueno, seguimos. Tinnitus, ya hablamos del tema también. Y yo acá lo que te pongo... Obviamente levanta un poco la sensación del disco nuevamente, pero acá lo que pongo es un baile tranquilo, sí. riffero, con esencia funk soul. Sí, es un tipo, un homenaje a los Bee Gees. Claro. Básicamente es eso. Y esa canción es vieja también. O sea, estaba en demo de la época de Mini Glorias, poner algo así, pero teníamos el sonido. Entonces ya no había lugar para ella. Era como competía una con otra, ¿viste? Y en ese momento el sonido estaba como más linda y más redonda y quedó esa, entonces quedó Tinnitus para afuera. Pero es como que mantiene eso, digamos, no siento dolor, sonido, esa cosa medio funkera que hay en Socio, y es como el exponente de eso. Está muy bien. Bueno, seguimos. Sangre y Amor. Yo acá te pongo el temita más oscuro. Sí. Como un rockero misterioso, y lo asocio de alguna manera a esa sensación que me generó el tema 4 y el tema 5 de Esencia, último disco Arctic Monkeys. Sí, eso es una canción que trajo Checo, es un riff que trajo Checo, por eso arranca con el bajo solo, por eso mismo. Checo trajo más canciones, de hecho nos quedó más o menos como un disco fuera, o sea, pues de material, y el Checo trajo como 3, y esa fue la que elegimos de él. El Checo es que era metalero de chico, entonces fue como que el loco volvió a como ese lugar, trajo un bajo de metal, de un riff de metalanga, así, y dijimos, vamos con y se construyó a partir de ahí, y después tiene una parte medio psicodélica ahí al final, una parte media como bastante de teclado, medio medio no sé qué, que también que fue como una cosa que salió en un asado, o sea, increíble, esa parte se salió en pleno asado, tocando, bobeando sobre la canción, fue de las últimas que terminamos, nos quedó verde esa en el disco, o sea, ahora le podemos decir, o sea, que como tocando el ala empezamos a encontrar mejores cosas. Sangre y Amor. Sí, pero nos gusta mucho. Está muy buena. Nos gusta mucho. Me llevó al temita más oscurito, misterio, me generó misterio. Después vienen, que acá los anoto en conjunto, como la parte más amorosa o más dulce, de cancionero dulce, que es Tus calles y las mías, y Loli, ¿no? Yo acá pongo cancionero, rockero dulce. Sí. Te marco en la 8, mirá vos, una esencia Fito. La 8 es... Tus calles y las mías. Tus calles y las mías es una canción... Me generó algo de Fito, que está Fito ahí, ¿no? ¿Mirá? Hay una esencia Fito. Aparte no sé, capaz que estoy con la serie de Fito. Con la serie de Fito. Algo que hay que asociar. Esa es increíble porque a mí me suena como... A mí me hace acordar de La Vela Puerca, esa canción. Bueno, también. Por ejemplo, es como una cosa como que la melodía siempre me hizo acordar como a La Vela, como bien melodía del enano. Sí, o algo bien popular sí, también, ¿no? Sí. Una dulce y popular. Y a su vez tiene como... Es una canción que habla sobre tener familia. Y a su vez tiene como unas cositas de folclore medio encanutada ahí. Sobre todo en la segunda estrofa, que arranca la banda y todo eso. Tiene como una especie de pseudo folclore.
muy sutil, que es como una especie de guiño como al folclore de antes de los primeros discos de Socio, como diciendo, bueno, todavía algo de esto sobrevivió. Pero esa es una canción de las que más me gusta, te diría, del disco y de tocar. Es medio complicada porque tiene un ritmo, o sea, es como la batería y las guitarras van en diferentes lugares, entonces no es changa tocarla, o sea, tenés que andar haciendo, hay que estar bien ensayado porque con las guitarras caes en lugares que la batería no está, entonces te mareás. Y es la que más nos cuesta tocar, claro. Pero de las que más me gusta, la verdad que pasó en el disco que apareció como un blues, ¿viste? O sea, como que hay mucha cosa de blues en el disco. Bueno, Auto Nuevo, Tu Calle y la Mía. Un zombie más tiene alguna cosita. Un zombie más. Más yacero, te diría, sí, pero hay como una cosa la bluesera. La esencia. Sí, viste que nosotros, la verdad, o sea, yo tengo disco blues y me gusta, pero nunca esperé que como que esa cantidad quedó alguna fuera. Había un blues más del Checo. O sea, como que apareció eso solo, viste, yo no voy, este blues es de dónde salieron, viste, onda como. Y bueno, es una de las canciones que más me gusta. Y después me dijiste Loli. Claro, Loli es como la canción romántica de Socio, solo que tiene la vuelta de tuerca que yo tenía ganas de hacer como una canción canción de amor de clase trabajadora, se llama el concepto. Mira lo que te estoy diciendo, nada que ver, ¿no? Pero era como que todas las canciones de amor son todas re rosadas, viste, de onda como de no sé qué, y te mareaste el final y toda esa cosa. Y yo tenía ganas de hacer como una canción como de viste, de onda como de la vida real, ¿viste? Del barrio. Claro, del barrio, como eso. Amor como, de barrio. Claro, vos, viste, no sé qué, la comida para el otro día, para llevar al trabajo, ir a buscarte cuando llueve, no sé cuándo, como. O sea, que en realidad es lo que yo vivía, por eso digo, ¿entendés? O sea, salió de eso. Y me encantó eso, o sea, es otra de las que me gusta mucho también del disco. Lo simple, ¿viste? Onda, de hecho la hice cantando, o sea, esas canciones que las haces cantando en la calle. O sea, que no fue que agarré la guitarra y empecé a hacer la canción. Sí, grababa el celular y arrancó con el estribillo, salió el estribillo y ahí empecé a darle. Y es súper sencillita, las canciones más sencillitas que hice en mi vida. Y tiene eso para mí también, es como. Y por eso está junta con Tu Calle y la Mía, ¿no? O sea, es como parte Además, hay bloques muy bien armados. Es más, le metiste a Tinnitus ahí en el medio como para descontracturar un poco. Exacto. Porque si no se te quedaba todo el concepto de lo raro. Lo raro quedaba como un choclazo importante, entonces era como, bueno, tenemos que salir de este choclazo raro de alguna manera y digo, Tinnitus era el que te refrescaba eso. Está muy bien. Sí. Bueno, y después cerramos con un zombie más que ya hablamos. Sí. Yo le pongo acá una esencia jazz rocker en el inicio y ya explicábamos todo, porque inclusive hasta cuando la segunda parte que no había vuelta, no teníamos que ir. Esa canción la trajo el Jera, que es el tecladista, por eso tiene toda esa cosa como ahí tiene una parte sea por allá medio Brian Wilson, que es la parte que no sabíamos volver, y esa parte fue la que se hizo tocando juntos, ¿no? O sea, él trajo como la estrofa, el estribo, y ahí teníamos y de repente en un ensayo de eso hizo cambió un acorde, por ahí no sé cuánto y ahí salió todo ese desarrollo que después no podíamos volver, intentamos volver y dijimos, ya terminó, este tema es así. Y dijimos, y ese tema cierra, o sea, es como que cerraba, y musicalmente, no sé, no tenía letra ni nada, pero ya sabíamos que iba a ser así. Y es una canción también que tiene como una cosa, especie de Michael Jackson, como el principio, viste, con el chasquido, todo eso. Tiene como una cosa medio yacera, medio Michael de la época, no de la época Quincy. O sea, sí la época Quincy, pero más off the wall, como todo tocado, no había máquina, como esa época. Michael Jackson. Y bueno, y esa era como, ese paquete, por eso te digo, quedaron un montón afuera, pero bueno, esas son las que salieron. Bueno, charla pendiente, cumplida. Cumplimos. Sí, cumplimos. Bueno, Fede, nada, un placer. Saber que siempre encontrarme contigo, hablar de música es súper gratificante y se disfruta un montón. Así que bueno, nada, siempre las puertas abiertas. Y esperaremos lo nuevo para tener unas nuevas charlas. Muchas gracias, Demian. La verdad que a mí le invocaste bastante, porque como supiste leer muy bien todo lo que había pasado, como sobre todo la estructura del disco, ¿no? Era como que nos costó bastante, pero bueno, se ve que se nota. Se ve que se nota. Muchas gracias. Señoras y señores, estuvimos en estas entrevistas centrales con el señor Fede Lima, socio.